Digamos que quedó muy claro en la conversación que, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco. Pues lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento. El día de hoy, pues solo tratamos el tema referente a las declaraciones previas que había hecho, pues de que queda claro que seguimos colaborando y coordinándonos sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, la presidenta fue clara, rechazó cualquier intervención militar extranjera en nuestro país y luego de esta llamada telefónica con Donald Trump expresó que la soberanía se respeta, ya que está incluida en la Constitución. Las polémicas declaraciones de Trump de la semana pasada pues movieron muchas especulaciones, me atrevo a decir, ¿no? Se aseguró que los cárteles de la droga gobiernan en México y por eso advirtió que planea atacarlos. ¿Cómo lo dijo? We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. Bueno, México y Estados Unidos, encabezadas por los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, hablaron durante una breve llamada, 15 minutos se asegura, y digamos, hablaron, es la 15ª vez que hablan, por un asunto muy concreto. Les recuerdo que, por ejemplo, con Gustavo Petro, hace una semana, un poquito menos, le dedicó una hora y hasta hubo un acuerdo de recibirlo en Estados Unidos. Supongo que también hay otras variables que intervienen. Recuerde que entre Colombia y Estados Unidos, a nivel latinoamericano, es quizás donde se da la mejor relación en materia militar, ¿no? Por todo lo que pasó con la guerrilla y recuerde usted también en los todo pues, bueno, pues el narcotráfico, todas estas historias que conocemos muy bien. Sheinbaum, no, de ese tema no se habla, no se habló de que sí va a verlo o no verlo, pero por lo pronto Claudia Sheinbaum reveló que Donald Trump dice que está insistente en hacer una intervención en suelo mexicano para eliminar a los criminales. Así lo mencionó. Él en general insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario y que además pues nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además pues hay colaboración que está funcionando, entonces que no es necesario. Ahí traemos también una bronca porque nosotros parte de nuestro territorio no lo tenemos controlado porque están la delincuencia organizada apoderado de ellos, los cárteles, ¿no? Son las por las que no se puede pasar o gobiernos municipales que están controlados, como lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo, bueno, pues por lo menos yo diría 10 años y se ha ido intensificando. Entonces todo eso coloca una dinámica que pues también cuando se habla de soberanía pues tenemos que recuperar este territorio porque este territorio pues es del Estado mexicano y de las y los mexicanos. Bueno, hablemos de todo esto junto con Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional, director de MB Consultores. Manuel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Gracias. ¿Cómo ves? A tus órdenes. O sea, yo decía, Manuel, no en un como agorero del desastre, pero decía, pues, como dice una cosa, dice otra cosa. Pero ¿cómo ves las cosas? Pues, ¿cómo ves todo lo que dijo, la reacción de la presidenta y que realmente seguimos sin dar un golpe fuerte a los cárteles de la droga, o por lo menos esa es mi impresión? Sí, es muy interesante esta circunstancia porque a mí me parece que estamos viendo una vieja conversación y un nuevo contexto. No es la primera vez que el presidente Donald Trump en su segundo mandato y primer año por cumplir dice que México está gobernado por los cárteles y que la presidenta está muy asustada. Lo ha dicho un par de veces y la presidenta Sheinbaum ha respondido palabras más, palabras menos, prácticamente lo mismo. Somos un país soberano, no es necesario, nos estamos coordinando y cooperamos. Aquí me parece que todo funciona como lo hemos visto meses antes. Sin embargo, tenemos contexto lo que ocurrió en Venezuela,
donde pudieron extraer a Nicolás Maduro perfectamente bien, y el tema de los cárteles, pues sí siguió a esta acción militar norteamericana en Venezuela, y como que Donald Trump, me parece, aprovechó el foro para ir posicionando este nuevo discurso, pero también en el tema de los cárteles, a pesar de que se diluye la acusación del cártel de los soles contra Nicolás Maduro, pues Estados Unidos tiene en su sistema de justicia a varios de los operadores hemisféricos relacionados con el narcotráfico. Tiene al Chapo Guzmán, tiene a dos de sus hijos, tuvo a Emma Coronel, que aceptó los cargos y después fue liberada, y tiene también ahora a Nicolás Maduro, que en las acusaciones que presentó la Fiscalía, pues señalaba a México también, y tanto a los Zetas como al cártel de Sinaloa. Entonces, hay mucha información por salir, más la que se está recopilando en términos de inteligencia, pero creo que este nuevo contexto nos muestra un Donald Trump mucho más decidido, mucho más insistente en términos discursivos, lo cual llegó a matizarse un poco con las declaraciones del embajador estadounidense Ron Johnson, que dice, bueno, pues es una cooperación muy dinámica, muy buena en las últimas décadas, las que estamos teniendo actualmente, lo cual incluiría posiblemente a la Iniciativa Mérida, que fue un gran espacio de colaboración México-Estados Unidos, pero vemos también el resultado de la reunión de la llamada entre el canciller Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente, donde el canciller de la Fuente dice, pues vamos bien, vamos a seguir cooperando, y Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dice, tienen que hacer más, tiene que haber evidencia, no es suficiente lo que se está haciendo. Y a mí me lleva a plantearte, a ti y al auditorio, un tema que me parece muy importante. No se están entendiendo, están hablando de cosas distintas. Mientras para Estados Unidos los cárteles, que ya los clasificó como terroristas, es un asunto de seguridad hemisférica, para México es un asunto de seguridad pública. Entonces, si Estados Unidos le está concediendo uno de los máximos intereses al tema, México lo circunscribe a un problema de seguridad pública, y lo ves cuando el canciller de la Fuente dice, pues estamos trabajando el programa de seguridad fronteriza. Los cárteles no es un tema que se circunscriba estrictamente a la frontera México-Estados Unidos. Sí, vemos que llega hasta Venezuela, y déjame usarte una comparación. Es como si un niño que está aprendiendo a sumar y a restar habla de números y de matemáticas, y unos ingenieros le hablan de cálculo diferencial integral. Son números, son matemáticas, pero uno está hablando lo básico y el otro está hablando algo mucho más avanzado. Entonces, no se están entendiendo, y creo que México deja ver una vulnerabilidad importante que viene desde la administración anterior, y en esta todavía puede componerse, que es el concepto de seguridad nacional que la presidenta Sheinbaum, como titular del Poder Ejecutivo Federal, va a usar para coordinar a su gabinete y a todos los recursos del Poder Nacional mexicano. Eso no lo hemos visto, no hay programa para la seguridad nacional en México, que manda la ley en la materia, no lo sacó el expresidente López Obrador, y ahora la presidenta Sheinbaum tiene esa posibilidad, pero necesitan también reactivar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Poder Legislativo y al Consejo de Seguridad Nacional, que son herramientas muy poderosas que me parece a mí no están tan familiarizados los funcionarios actuales, y hace que el nivel sea pues de seguridad pública, y dejamos de lado la seguridad interior, la seguridad nacional, la seguridad binacional y la seguridad regional, y Estados Unidos te habla de seguridad hemisférica. Entonces, sí, yo creo que ahí están haciendo cosas interesantes, pero lo que se planteó en la estrategia mexicana de seguridad, que es consolidar la Guardia Nacional, atender las causas, generar más inteligencia y coordinación con los estados, pues pareciera que está llegando a su límite. Digo, últimamente vimos a la presidenta Sheinbaum saliendo a varias entidades de la República, Morelos, Guerrero, un poco quizá como para fomentar esa coordinación, pero el tema va mucho más allá de un asunto que se circunscriba únicamente al despliegue policial y militar. Y creo que ahí está un asunto muy importante que México tiene que dimensionar para poder dar una respuesta, dijéramos, balanceada de acuerdo a las expectativas de Estados Unidos. Híjole, a ver. Oye, pero también hay otra parte. Cada vez aparece más ahí en los comentarios, sobre todo de algunos legisladores, congresistas, el hecho de que México no tiene control sobre ciertas partes del territorio. Y entonces dicen, pues que le apliquen a México, ¿por qué en México no se aplica también la soberanía en esos casos?
Sí, ese es un debate muy interesante porque efectivamente hay zonas, te digo, Sinaloa, por ejemplo, que pareciera que por momentos, bueno, no por momentos, o sea, existe un gobierno paralelo que es el que tiene el crimen organizado y esto se contextualiza con las lamentables declaraciones de una funcionaria partidista de Morena en la Ciudad de México, donde decía que el narcotráfico es de los principales empleadores en el país, citando a un estudio académico de manera errónea, me parece a mí, que lo único que hace es darnos cuenta de la dimensión que tiene el problema y que requiere no solo despliegue policíaco y militar, requiere toda la parte, ya se ha estudiado bien, de inteligencia financiera, de ir recortando los recursos, toda la parte de sanciones, de combate a la corrupción, donde los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno pues han estado involucrados en casos de complicidad con el crimen. Y esto permite que veamos los convoyes desplegándose por distintos puntos de la geografía nacional. Todavía el fin de semana pasado en Río Bravo hubo un brote de violencia importante y son lugares que pues colindan con Texas Sí. y que necesariamente se enteran los legisladores estadounidenses y la gente en México estamos sufriendo en distintas maneras porque aunque ha habido un cambio importante y se ha dado un manejo técnico a la seguridad con la presidenta Sheinbaum, lo que se dejó de hacer fue insuficiente y los grupos criminales también están vinculados con actores políticos de distintos partidos, pero en este caso el partido mayoritario pues es Morena y a ellos les toca esta mayor parte donde hay señalamientos contra presidentes municipales, síndicos, regidores, acusaciones contra gobernadores, eventualmente funcionarios federales y no hay sanciones. Eso también es como demasiado desconcertante. En los casos, por ejemplo, en el SAT hubo un caso de un funcionario que pues destacó por niveles extraordinarios de riqueza mientras las aduanas dejaban entrar el huachicol fiscal y únicamente lo despidieron, no hay sanciones. Entonces también creo que Estados Unidos, que tiene una lectura de seguridad hemisférica del tema de crimen organizado y cárteles, está viendo cómo se vincula el huachicol fiscal con la compra de armas, con el trasiego de hidrocarburos, con el financiamiento de la droga y con el apoyo en ocasiones a campañas políticas. Digo, está el caso también de Raúl Muñoz, Cantú, Cantú Muñoz, Rocha. me parece, Rocha, exacto. Sí, Raúl Muñoz Rocha. Raúl Muñoz Rocha, exactamente, que está en calidad de prófugo y que se le acusa de introducir nada más y nada menos que drogas y armas por la frontera sur mexicana hacia el centro del país con el presunto apoyo de grupos políticos. Digo, tienes a Hernán Bermúdez y la Barredora. Entonces, hay muchos elementos que señalan una posible complicidad entre grupos políticos y criminales que ni siquiera se están investigando. Se investigan, pareciera, en el menor nivel posible. Y ahí creo que sí es muy importante, como parte de este escalamiento o actualización de la política mexicana contra el crimen, entender que es un asunto de seguridad nacional que amerita muchísimos más recursos de los que se le están destinando, donde es necesario cortar estas alianzas político-partidistas que tuvieran vínculos con el crimen. Es necesario también empezar a hacer aseguramientos en temas financieros. Es necesario depurar las corporaciones de policía, porque de repente ves que aseguran o detienen a los policías del municipio X. Bueno, ¿y dónde están esas personas que los certificaron, los aprobaron en términos de control de confianza, los reclutaron, les pagaron? Esos funcionarios son normalmente responsables en las fiscalías o en las secretarías de seguridad pública y pues alguien a nivel superior tuvo que autorizarlo y la ley es muy clara en términos que por omisión o por comisión puede haber una responsabilidad administrativa. Y aquí pareciera que es como un borrón y cuenta nueva y sí, los que llegan hacen como que no vieron, pero todo eso permite que los cárteles operen en total impunidad y Estados Unidos pues no deja que se le pase nada de esto y pareciera ser, después de lo que vimos en Venezuela, pues que sí hay estados nacionales en el hemisferio occidental que usan al crimen organizado como grupo disruptivo asimétrico de presión para empezar a generar inestabilidad en otras latitudes, como es el caso de Estados Unidos, que también empieza a debatir si las drogas sintéticas son un arma química o no. Y ahí me parece que hay claves muy importantes que el Consejo de Seguridad Nacional mexicano debería estar leyendo para proponerle a la presidenta medidas de atención integral
y no dejar únicamente que lo atienda el canciller o que eventualmente se reúna el secretario Harfuch. Son figuras muy claras que establece la Ley de Seguridad Nacional para poder enfrentar problemas de esta naturaleza y pues poder dar los resultados concretos que está pidiendo Estados Unidos, hacer algo que realmente se vea como suficiente y restringir esta tentación militarista que tiene Trump, y me imagino es tratado de contener por sus asesores, pero Donald Trump es un personaje en estos sentidos de uso de la fuerza relativamente impulsivo, no impredecible, porque lo predecible me parece que es lo que ya vimos, y más ahora que viene en su segundo mandato, pero si se logra entablar un diálogo a nivel estrategia geopolítica global y el rol que puede tener México en la estabilidad del hemisferio, creo que vamos a ir un paso adelante. Mientras sigamos pensando que con que detengamos a los generadores de violencia o disminuyamos los homicidios dolosos, ya tenemos una estabilidad garantizada, pues no vamos a llegar a ningún punto sólido y vamos a tener siempre este riesgo latente que puedan realizar una acción unilateral en términos de uso de fuerza. Y aquí podría ser, porque recordemos lo que pasa con Nicolás Maduro, sí va el Departamento hoy de Guerra de Estados Unidos antes de Defensa, pero también hay un agente de la DEA junto a él. Entonces, no necesariamente una acción contra los carteles tendría que ser estrictamente militar, también puede ser por las agencias civiles de seguridad y cumplimiento de la ley en Estados Unidos. Y creo que el tiempo nos está ganando. Quizá no tengamos todo el 2026 para poder seguir usando el discurso. Y ahí creo que estamos como muy a tiempo para empezar a entablar un diálogo en otro lenguaje que no sea en términos básicos de seguridad pública, sino de seguridad nacional entre dos países que comparten una frontera muy dinámica. A ver, cerremos entendiendo lo predecible, no predecible, que es Donald Trump, ¿no? Así que juguemos con las palabras. ¿Lo ves como algo que la presidenta dice que quedó claro que no va a haber una acción militar? Digo, ¿lo ves tan tajantemente? Digamos, entiendo también que hay una narrativa presidencial para la sociedad, también lo entiendo, y que me parece totalmente lógica, pero lo que pasa es que no sé qué esté pensando realmente la presidenta cuando dice eso, ¿no? Sí, mira, a mí me parece que en los términos formales de presidenta y presidente hablando, pues sí, dijeron cada uno lo que tenían que decir y les corresponde, pero esto no reduce la probabilidad de una acción de fuerza unilateral de Estados Unidos, que hoy en el 2026 es un poco más alta de lo que era en 2025, y me atrevería yo a decir que estamos más o menos entre un 60-65% de probabilidad que ocurra una intervención unilateral de fuerza de parte de Estados Unidos si México no hace ajustes importantes que tienen que ver con cómo conceptualiza la seguridad nacional, qué recursos canaliza, qué despliegue va a hacer y cómo los resultados que se obtengan los va usando en la negociación con Estados Unidos, en las que la parte de política exterior es fundamental. Pero tú ves esta semana que pasó el Servicio Exterior Mexicano quejándose que no le habían pagado la quincena. Entonces, ¿cómo quieres desplegar tus capacidades diplomáticas en el exterior cuando tienes temas administrativos, presupuestarios, pues muy limitados que te van amarrando? Y eso hace pues que esta probabilidad que te digo, desde mi perspectiva, oscile entre el 60 y 65% y esperemos no aumente a más. Te mando un saludo, Manuel. Gracias. Muy buenas noches. Igualmente, Javier, gracias a ti. Buenas noches. Gracias,